Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Se oye. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya con la presentación del cuento infantil Arcoíris Mágico. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Alberto Corrada Alonso y lo primerísimo que quiero decir es que hoy es para mí un día inmensamente feliz. Feliz además por dos motivos. El primero de ellos es porque me habéis permitido estar aquí hoy en Guardo, en el que para mí, que como natural de Aguilar de Campoo que soy, pues es un pueblo vecino y hermano, dentro de esta montaña palentina que nos da identidad a todos, de esta montaña a la que muchos amamos y por la que muchos trabajamos día a día. Y en segundo lugar, y sobre todo por el honor que me ha hecho hoy Judith Villamediana Campos, Judith, por contar conmigo, por pedirme que sea yo el que la presente hoy ante su gente y en su pueblo, el día que va a hacer ahora mismo la puesta de gala de su primer cuento infantil, Arcoíris Mágico. Y digo primer cuento infantil porque estoy seguro de que va a haber más, va a haber secuelas con Valeria. Ni qué decir tiene que acepté de inmediato su propuesta, como digo, lleno de ilusión y honrado, no solo por la amistad que nos une ya desde hace muchos años y por la cantidad de experiencias que hemos compartido ya, que también, sino sobre todo por la calidad del cuento que nos ha reunido hoy aquí. He de decir que en cuanto lo tuve en mis manos, lo leí, nada más lo desenvolví del papel en el que le había envuelto Judy, lo leí con gusto y me emocionó bastante. Y además me demostró algo muy valioso, y es que hay una forma diferente de acercarse a los niños, de expresarles todas esas cosas que nosotros consideramos esas cosas de adultos o cosas de mayores. Y sobre todo me demostró que si somos capaces de hacer eso, de acercarnos a los niños de manera diferente y de hacerlo bien, esos niños lo que nos van a demostrar es una madurez y un potencial realmente asombroso. Podríamos poner el ejemplo de la pandemia, cómo se han comportado los más pequeños, que igual los más mayores no hemos sabido hacerlo tan bien. A mi modo de ver, esas enseñanzas, son unas de las aristas principales del cuento. Un cuento que conjuga de forma magistral, creo yo, tradición e innovación. Y esto es así porque yo creo que no hay nada más tradicional que un cuento. Nada más oímos esa palabra, nuestra mente vuela automáticamente, casi de inmediato, vuela hacia esa idea antigua de la transmisión de la cultura y de la transmisión de las enseñanzas. Y claro, llegados a este punto, pues bueno, no he podido resistirme, mi vena profesional tenía que salir, y como historiador, pues lo que he hecho ha sido ir a ver qué decía el diccionario al respecto. Pero no el actual de la Real Academia, porque ese se lo deja a los lingüistas, sino que me he ido al diccionario de autoridades que se hizo en el siglo XVIII. Yo quería ver qué entendía esa gente del pasado por la palabra cuento. Y en una de sus múltiples acepciones dicen lo siguiente. Dice, cuento es la relación o noticia de alguna cosa sucedida. Bueno, hasta ahí todos de acuerdo. Dice, y por extensión, se llaman también así las fábulas o consejas que se suelen contar a los niños para divertirlos. En esta definición aparecen, por lo tanto, dos puntos clave, los niños y la diversión. Aunque hoy en día nosotros obviamente añadiríamos también la educación, pues yo creo que ya no somos capaces de entender un cuento sin que éste lleve aparejado una moraleja, una enseñanza que nos ayude a comprender un determinado suceso y que nos permita formar parte de esa conciencia colectiva tan importante para nuestra naturaleza social. Bien, pues esta es la parte tradicional que Judith emplea, pero hay innovación, creo, y mucha, aunque hay, como digo, como he señalado, una forma diferente de afrontar esa relación con los más pequeños, aunque en esto no me voy a extender, creo que la indicada para hacerlo eres tú, pero yo creo que ese afán viene dado por su formación, amplia, muy amplia, en todo lo que tiene que ver con la infancia. Porque Judith, y aquí empiezo a relatar un poco tu currículum, Judith es técnico superior en educación infantil, y graduada en educación infantil por la Universidad de Valladolid. Y esta, claro, solo es la parte de formación necesaria o la parte de titulación necesaria para luego desenvolvernos en el mundo laboral. Pero es que Judith no se ha quedado ahí, sino que ha trabajado y duro para formarse. He contado en su currículum vitae exactamente, y todos los que me conocéis sabéis que lo he hecho con calculadora porque yo de cabeza no lo iba a poder hacer, 1.285 horas. 1.285 horas que se dicen pronto de formación complementaria distribuidas en cursos que van desde los primeros auxilios a los trastornos de alimentación, sin olvidarnos de otros tan importantes como su formación en estimulación temprana, su titulación de técnico personal en psicología infantil o el de monitora de ocio y tiempo libre. Además,
siempre ha compaginado sus estudios con actividades laborales o de prácticas y de ese modo ha sido profesora de robótica y periodismo en las clases extraescolares del Colegio Pablo Picasso de Valladolid, monitora de comedor, monitora de ocio tiempo libre en campamentos que han tenido lugar, por ejemplo, aquí en Guardo, pero también en otras localidades como puede ser Cistierna. Y por último, ha sido profesora de educación infantil en periodos de prácticas en colegios como el de Nuestra Señora del Pilar, Compañía de María la Enseñanza o El Principito, todos ellos situados en la ciudad de Valladolid. Una amplia experiencia, por lo tanto, y una demostración de talento con el que Judith yo creo que nos llena de esperanza. De esperanza, en primer lugar, en esa juventud que si solo hacemos caso de lo que dicen los medios de comunicación, nunca está a la altura la juventud. Aquí hay un ejemplo de que sí. Y nos llena también de esperanza para esta tierra nuestra en la que sufrimos una continua y dolorosa despoblación y que sufrimos eso que han venido a llamar muchos como la fuga de cerebros. Así que yo me adelanto a felicitar y agradecer a Judith, a felicitarte y agradecerte por todo tu trabajo, por la apuesta que haces por tu tierra, por el amor que demuestras a Guardo y a la montaña y por supuesto a ese futuro que son los niños, sin duda tu verdadera vocación y un hecho que todos veréis cuando leáis el libro, si lo habéis leído ya, queda perfectamente reflejado en el cuento. Así que sin más, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar un poco a hablar sobre todo de mi cuento y de qué trata, los personajes y todo eso, quiero agradecer a la gente que está aquí. En primer lugar, sobre todo que han hecho posible que yo esté aquí, que haya cumplido mi sueño y que haya podido presentar este cuento. En primer lugar, a la editorial Mr. Momo. Fueron ellos los que me dieron la oportunidad de decir, venga, lo llevamos adelante, lo editamos, lo publicamos y para adelante, ¿no? Y lo eligieron entre muchísimos otros cuentos. Entonces me gustó porque destacó para ellos y vieron que tenía chicha, por así decirlo, y que podía gustar al público. También al ilustrador de mi cuento, que es Juanjo Jiménez, sobre todo por saber plasmar de la mejor manera posible todos los sentimientos que se trabajan en este cuento. En todo momento, todo lo que yo le dije lo supo plasmar, lo hizo de la mejor manera posible y, por supuesto, dio color y magia a mi arcoiris. Y bueno, si lo habéis podido ver, vais a ver que son unas ilustraciones impresionantes y que reflejan todo perfectamente. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Guardo, por supuesto, ya que me han dado la oportunidad de presentar mi cuento y bueno, pues siempre se tienen en cuenta esas cosas y que siempre apuestan por su comarca y por los autores de la comarca y esas cosas pues la verdad que se agradecen mucho porque no todo el mundo da la oportunidad. También quiero dar las gracias a Saray del Centro Pequingenio, que aquí está conmigo, ha apostado en todo momento por mi cuento y siempre me ha hecho todo lo posible para que mi cuento tenga visibilidad y llegue a los más pequeños y no todo el mundo lo consigue, por supuesto. Y bueno, sobre todo quiero dar las gracias a las personas más importantes de mi vida, ya que sin ellos este proyecto y esta aventura no podía haber sido posible. A Dani, que está por ahí, y a mis padres, que están aquí al principio, gracias en mayúsculas, por estar siempre a mi lado, ¿no? Sobre todo por darme la mano para comenzar este proyecto, ¿no? No teníais suficiente de caminar conmigo en esta aventura, que encima estáis aquí, en las primeras filas, con la mejor de vuestras sonrisas debajo de la mascarilla y apostando todo como siempre y una vez más, ¿no? Ya que no todo el mundo apuesta por ti cuando comienzas algo como esto, por supuesto. Y bueno, puede ser que muchos de vosotros estéis pensando, no, si los que tienen que estar orgullosos en este momento son ellos de ti, ¿no? Pero creo que la que más orgullo tiene ahora mismo soy yo, porque cuando tú tienes que cumplir un sueño, sí que es verdad que la gente tiene que tener iniciativa para luchar por eso, pero creo que si no tienes una persona que te sostenga y te dé la mano y te diga, venga, vamos, no lo llegas a cumplir del todo. Entonces, pues por eso, gracias mamá, gracias papá y gracias Dani. Espero que no me faltéis nunca, que sigáis apoyándome en todo, en todas esas locuras que se me dan y que, bueno, pues que podamos ir volando y cumpliendo sueños juntos. Y nada, bueno, para terminar un poco los agradecimientos, quiero dar las gracias a todos vosotros por formar parte de este público unidad tan importante para mí como hoy. Y bueno, pues espero que disfrutéis de la presentación, de que os haga un poco más amena y que descubráis Arcoiris Mágico. Y bueno, pues por último quiero dar las gracias a mi amigo Alberto, que siempre te tengo aquí a mi lado, siempre me estás apoyando en todo lo que hago también. Y bueno, cuando me dieron la oportunidad de hacer este acto, la única persona que se me vino en la cabeza para que fuera mi padrino eras tú. Y un día como hoy, pues después de todo lo que has hecho, te doy las gracias porque nos puedes haber sido mi mejor elección, la verdad. Y bueno, ahora nos metemos un poquito más en la historia de Arcoiris Mágico, en qué trata.
No sé si muchos lo conocéis o no, pero bueno, cuenta la historia de una niña que es palentina, que tiene 8 años, y bueno, se llama Valeria, como ya hemos dicho, y bueno, pese a su corta edad, pues se ve ante la lucha contra un cáncer infantil que va a cambiar su vida de un día para otro completamente. No está sola en este camino y siempre tiene la ayuda de sus amigos y bueno, el cariño y todo de sus compañeros y amigos de clase. Es un camino muy especial en el que ella se siente especial y se refleja durante todo el camino. Y bueno, yo cuando me preguntan sobre este cuento, pues siempre digo lo mismo, no solo se trabaja el cáncer, hay otros valores detrás de Arcoiris Mágico. Y bueno, sobre todo, esencial es que cuando tú tienes un momento gris, lo que consigue que dé color a tu vida, que salga el arco iris, es el amor y el apoyo de tu familia y de todos tus compañeros, ¿no? Que son los que realmente hacen que ese camino sea un poco más especial y sea un poquito mejor, ¿no? Dentro de lo que cabe, por supuesto. Y bueno, pues como todas las historias, todos los cuentos que tenemos hoy en día, tienen sus personajes, ¿no? Por supuesto. Entonces os voy a enseñar a los personajes más principales del cuento. Este Sian es el mejor amigo de Valeria, es aquel amigo que fiel y que divertido que siempre todos tenemos, es aquel amigo que decimos no me puede faltar y tiene que estar conmigo siempre, porque consigue que mi día malo o triste cambie. Entonces este es el mejor amigo de Valeria y es el que tiene sobre todo una función importante dentro de la historia con el resto de personajes, por supuesto. Aquí tenemos a Marina. Marina es esa amiga alocada que todos tenemos, que es la primera que nos dice, sí, venga, vamos a vivir aventuras, ¿no? Y es la primera que se apunta, pero sobre todo la que tampoco nos abandona, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a Marina, que también es muy esencial dentro de este grupo de amigos. En tercer lugar tenemos a Pablo. Pablo es un niño que acaba de incorporarse al colegio, es de origen africano, y bueno, pues cuando llegó al cole, pues tuvo ciertas dificultades a la hora de incorporarse en el aula, y Valeria, fue la que le ayudó, le explicó todo lo que no entendía de la cultura y todas esas cosas. Entonces, desde el primer día se hicieron inseparables y fueron de los mejores amigos. Y bueno, por último, y por eso no quiero decir que sea menos importante, por supuesto, tenemos a Valeria. Valeria, como ya he dicho, es una niña palentina de casi 8 años, es una niña muy alegre y divertida y sobre todo es amiga de sus amigos. ¿Qué le pasa a esta compañera de aventuras, por así decirlo? Que durante el libro toda su felicidad, ¿no? Toda su infancia, por así decirlo, se acaba pues convirtiendo gris y bueno, pues las pasan ciertas cosas que se la complican y la tristezan un poco el camino. Pero bueno, si descubrís Arcoiris Mágico, os vais a dar cuenta que no está sola y que no todo acaba tan mal, o no se sabe. Y bueno, luego también este libro está ambientado en un pueblo del norte de Palencia. Se especifica al principio del cuento. He querido hacer un pequeño pueblo porque yo creo que para mí es muy importante la vida en el pueblo y que hay que enseñar a los niños de que no todo pasa en las ciudades, de que no quiere decir que los protagonistas son los de la ciudad, que las cosas también pasan en el pueblo, que puede ser que nuestro vecino, nuestro compañero tenga miedo, le pase algo y tengas que apoyarle. Entonces también para hacer un poco a los niños ver que puede pasar dentro de nuestra zona, ¿no? Que no pasa nada. Y también he puesto un pueblo al norte de Palencia pues por esta zona rural que estamos tan olvidados, ¿no? Que estamos tan apartados del resto. Y bueno, pues porque yo también me he criado en un pueblo, me he criado aquí, en Guardo, y yo para mí mi niñez y mi infancia y adolescencia ha sido muy feliz, he vivido en libertad sobre todo y sin las prisas de la ciudad, que ahora que vivo en Valladolid lo entiendo. Entonces también pues para dar esa importancia del pueblo, ¿no? De que las cosas en las ciudades pues no tiene por qué transcurrir toda la vida, que también transcurre en los pueblos. Y bueno, muchos de vosotros estáis preguntando que por qué no he especificado la zona del pueblo. Pues es muy sencillo. Yo quiero que todos los niños que lean Arcoiris Mágico, que vivan por cualquier zona del norte de Palencia, piensen que es su pueblo. Que puede transcurrir en Melilla, puede transcurrir en Aguilar y puede pasar en su propio pueblo y que se sientan ellos partícipes y orgullosos de sus propias raíces. De que digan, este es mi pueblo y ha surgido aquí. Entonces, pues como que queda un poco más al aire la creatividad también pues de los niños. Espera, porque esto... Entonces para mí la montaña palentina es muy importante, toda esta zona es muy importante, entonces creo que si este cuento llega a 20 niños, pues van a conocer la montaña palentina, van a investigar sobre ella, van a ver las preciosas fotos que tenemos por las redes sociales, y igual también se animan un poco a visitarnos, a vernos y a conocer un poco más de todo, ¿no? Hay niños que yo, por ejemplo, lo veo que en 3 años como que tienen, pues eso, el Pocoyo, el Mickey Mouse y están obsesionados con ellos, y al final acaban haciendo todo lo que ellos hacían. Entonces puede ser que haya algún niño que le guste y se obsesione con la historia de Valeria y quiera conocer su pueblo y su zona. Entonces también pues puedes animar un poco a la gente a que venga
a visitarnos. Bueno, daba un poco la parte más íntima, por así decirlo, de por qué yo escribí este cuento. Y bueno, principalmente yo creo que cuando tú tienes que hablar de una historia, creo que lo más importante para hablar de ella es que la hayas vivido. Es muy difícil de hablar de algo que no se ha experimentado o no has estado cerca de esa persona que la ha experimentado, ¿no? Entonces, yo por desgracia lo viví, y entonces me tocó luchar contra el cáncer de la mano de mi abuelo. Entonces, bueno, yo veía como esa noticia, ¿no?, llegó a la familia y sí que nos pilló un poco, pues, de aquella manera, ¿no?, porque al fin y al cabo, pues, es una noticia amarga, ¿no?, que nos llega a todos nosotros, ¿no? Entonces, yo llegué a ver a mi abuelo convertirse en un David contra un Goliat, ¿no? Entonces, ves un poco que cada situación cambia en la familia y le ves luchando ante todo. Mi abuelo tuvo una lucha incansable contra el cáncer y siempre, sobre todo, con toda su sonrisa. Es más, y él lo decía, él amaba la vida y yo tenía claro que él no iba a dejarla de cualquier manera, ¿no? Y me hizo ver esa lucha y ese constante trabajo que hay detrás de este proceso y de esta lucha contra el cáncer. Sobre todo, llegamos a ver un poco también aquel agotamiento mental que llega a las familias cuando luchas y una constancia y ahí, entonces ves también todo el proceso, ¿no? Entonces en esos meses sí que se me vino a la cabeza todos esos niños que, bueno, más que niños, las familias, ¿no?, que estaban pasando por lo mismo que mi familia, pero tenían otro problema mayores, que tenían un pequeño ser por ahí correteando y preguntándose que por qué su familia estaba triste, por qué su familia, pues habían cambiado su forma de ser y su forma de visitar a aquel tío, a aquel primo o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí crear como un tipo de cuento en el que explicara un poquito, como sabéis, de forma delicada y con palabras que los niños entiendan, un poco este trance y que también pues ayuden a todas las maestras y a todos los profesores pues que en su vida se encuentran con un pequeño héroe que lucha ante esta enfermedad. Y claro, vosotros muchos diréis, ¿por qué has escrito un libro, no? Yo, por ejemplo, estoy en infantil y hay un montón de juegos, de actividades, de recursos que les puedes utilizar en el aula, ¿no? Pero es verdad que yo no encontré libros, o sea, yo tengo mi propia librería o estantería, por así decirlo, infantil, ¿no? Entonces, porque yo trabajo con niños, entonces a mí me gustaba mucho tratar con ellos temas que salían. ¿Qué me pasaba? Que yo no encontraba libros que contaran lo que yo quería que contasen. Estaba cansada de los libros de colores, de las estaciones, de los números, no sé, creo que hay que empezar a ser un poco más sinceros con los niños y empezar a decirles un poco las verdades, que no pasa nada, que se pueden decorar, por así decirlo, contarlo de forma sincera, pero decorando un poco para que ellos lo entiendan, ¿no? Entonces creo que fue un gran recurso lo de hacer este cuento, sobre todo, ¿no? Y yo creo que sobre todo en infantil, ¿qué nos pasa? Que yo, por ejemplo, ahora que soy adulta, yo leo un libro, ¿no? Entonces tú lees un libro, si tiene una moraleja, yo me la aprendo, ahora ya está, cierro el libro para otra cosa, ¿no? Pero en infantil esto no es así. O sea, es un recurso muy valioso que nos sirve para muchísimas cosas. Dentro de un libro como estos hay un montón de actividades para trabajar en grupo, en pareja o individuales que nos van a servir para un montón de cosas. Incluso yo con este cuento no trabajo solo la lucha contra el cáncer, trabajo la amistad, el amor, la empatía, la comprensión, la fuerza, ¿no? Entonces tú cuando a un niño le lees un cuento, le estás no solo leyendo la historia como lo hace un adulto, haces unas actividades con ellos, haces unas reflexiones con ellos, ellos te cuentan tus experiencias, tú cuentas las tuyas y es mucho más el aprendizaje que se saca de un libro adulto, por ejemplo, según mi opinión, que igual algunos opináis completamente otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. Además, es un recurso que es muy bueno porque se desarrolla el desarrollo emocional y cognitivo de cada alumno, de los niños. También podemos desarrollar su personalidad, desarrollar su capacidad de entender el mundo que les rodea, que muchas veces no lo entienden, no son conscientes de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Muchas veces igual porque un adulto no se lo explica, ¿no? O no se lo explica de forma correcta, pero hay veces que no lo entienden, no son conscientes de todo lo que pasa. También mejoran su escucha activa, la imaginación, la creatividad. O sea, tú con un cuento haces un montón de cosas. Yo siempre digo, dale un libro a un niño y déjale tranquilo que ya el libro va a hacer el resto. Porque es un mundo que es muy importante, es un recurso que tenemos, que es para mí, personalmente, es muy importante. Yo, por ejemplo, trabajo con niños de 3 años y mi lema, por así decirlo, es que yo en mi clase o con mi grupo de niños se va a hablar de todo. Yo con mis niños he hablado de todo, absolutamente de todo.
Cualquier día venían, es que se ha muerto el abuelo de no sé quién. Pues nos juntábamos todos allí, nos sentábamos en el suelo y se contaba. Y se explicaba la situación y no pasaba nada. Y hablábamos de cualquier cosa. Porque muchos niños yo me daba cuenta que sus padres evitaban el tema en el aula. En casa, vamos. Entonces yo tenía claro que mis niños iban a cualquier duda, como si era de por qué esto hago así, se cae. No tenía por qué ser algo de enfermedad o algo malo, ¿no? Y yo me daba cuenta que cuando mis niños acababan el curso, habían evolucionado muchísimo y bueno, aprendían un montón de cosas que igual otros cursos no tenían ni idea o no sabían ni la mitad, ¿no? Entonces yo creo que pues no pasa nada porque a los niños les digas la verdad de las cosas. Y también os digo, no pasa nada porque los niños nos vean que tenemos mal momento y que estamos llorando por cualquier cosa. No somos conscientes de lo comprensivos y empáticos que son los niños ante cualquier tema. Yo he tenido días de tenerlos malos y he llegado y les he dicho, es que tengo un mal día, y se lo he contado y han sido más comprensivos que el resto. Me han respetado, me han ayudado, me han preguntado, cuando igual lo haces con algunos adultos y, vamos, le dices, déjame que tengo un mal día y te molesta más que otra cosa. Entonces, yo creo que empecemos a ser sinceros con ellos. Al igual que un niño es sincero contigo y te dice la verdad, pues tú sé sincero con el niño. Que no pasa nada y creo que vamos a crearle sobre todo el desarrollo emocional, que es que no pasa nada por ser sentimentales con un niño, que es que muchas veces les frustramos sentimentalmente. Y estás triste porque estás luchando ante esto, pues tú tienes que estar en silencio y no tienes que hacer ruido. Pues no tiene por qué. Si un niño está luchando ante una enfermedad y está triste ese día en el cole y no le apetece hablar, pues hay que respetar a ese niño y no pasa nada. Entonces yo creo que también con este tipo de recursos como que mejoras un poco ese desarrollo emocional y social que tanto yo creo que nos hace falta hoy en día. Creo yo, vamos, no sé, alguno lo que opinéis, pero yo creo que hace falta más sentimiento y menos videojuego, yo creo. Pero bueno, y con este tipo de recursos yo creo que se puede ayudar, incluso o otro tipo de cuentos que trabajan todo tipo de cosas. Y nada, pues como digo, todo este tipo de cosas tiene una aplicación práctica en el aula, se pueden hacer un montón de actividades grupales, individuales, por parejas, y yo como os digo, ya hay un montón de aprendizajes dentro de estas páginas, de este cuento. Yo lo he leído ante mis niños y bueno, les ha fascinado la historia a Valeria. Meses después se volvían a acordar a Valeria y todo lo que la pasaba. Y hemos trabajado un montón de cosas, y no se tiene por qué solo trabajar lo triste, ¿no? Solamente puede trabajar el querer y el estar con alguien y el que sois tu amigo y voy a estar contigo ahí. No se tiene tampoco por ver como un cuento triste o que trabaja algo mal. Y nada, pues espero que habéis disfrutado de este rato, que os haya quedado un poco más claro mi cuento, de lo que va. Está destinado a niños yo he puesto de 3 años en adelante, pero lo han leído gente de 18, de 30 y más o menos las opiniones son un poco parecidas. Sí que está un poco adaptado a ese tipo de edades, porque claro, tienes que explicárselo a ellos de forma un poco más delicada y tal, pero yo creo que es un cuento que los cuentos infantiles pueden estar dedicados a todo tipo de personas, que no tienen por qué ser solo para un público infantil. Y ya está. ¿Eh? Sí. Bueno, ahora quiero voy a leeros un poquito del libro. Entonces van a estar apareciendo aquí es que se me ha olvidado esto van apareciendo aquí un poco las imágenes, entonces voy a ir leyendo y entonces es como, a ver, espera, porque el cuento en realidad es así. Yo quería un cuento bastante claro, porque sí que hay muchas veces que cuando el cuento tiene muchos colores, los niños se acaban distrayendo. Entonces no se centran en lo que realmente es la historia. Y entonces tú estás leyendo la historia y de repente dice uno, uy, aquí aparece un no sé qué, y se van, porque se van. Son niños y se fijan en todo. Entonces yo tenía claro que mi cuento fuera de este formato, que fuera blanco entero y lo principal, con lo que quiero que los niños se queden, que apareciera en el lado izquierdo. Entonces yo, según voy a ir leyendo, vais a ver aquí en el PowerPoint las imágenes un poco que corresponden. Iba a poner un poco de música de fondo, pero no sé si se escuchará. Pero bueno, yo la pongo y si veis que no se escucha, pues... Me he colado entre las páginas de este cuento, para contaros la increíble historia de la pequeña Valeria. Valeria es una niña de casi 8 años, que vive en un pequeño pueblo al norte de Palencia. Es muy alegre y divertida, aunque
algunas veces algo tímida. Y le encanta jugar al fútbol con todos sus amigos, pero lo que más le gusta, con diferencia, son los helados de fresa. Todos los días Valeria se despierta muy contenta para ir al colegio, pues le apasiona estar con todos sus compañeros y sobre todo con su mejor amigo Ian. Él es vecino de Valeria y se conocen desde que eran pequeños. Como le decía la mamá de Valeria, el primer día que os conocisteis le diste con un juguete en la cabeza y desde entonces sois inseparables. Pero volvamos a la historia, que como me dejéis, me lía a contar detalles sin importancia y no avanzamos. Un día, Valeria llegó a la escuela, contenta como siempre, y con ganas de aprender un montón de cosas, y principalmente de ver y estar con todos sus amigos. Durante el recreo, Valeria estaba jugando al fútbol, cuando de repente empezó a encontrarse mal. Le costaba respirar y le dolía mucho la cabeza. «Valeria, ¿estás bien?», gritaba Ian. «Yo creo que le pasa algo. Mira qué color más raro tiene», dijo Pablo. «Vamos a llamar a la profe», dijo Marina. Cuando la profesora llegó para ayudar a Valeria, la niña se cayó al suelo mareada. La llevaron al hospital para ver qué le estaba ocurriendo. Pasaron los días y Valeria no volvía a la escuela. Ian quería ir a verla a su casa, pero su madre no lo dejaba. Él sabía que algo pasaba, pero no querían contárselo. «No me gustan los adultos cuando no nos cuentan las cosas», decía Ian preocupado. «Nos tratan como si fuéramos tontos», decía Marina enfadada. Tras unos días, la madre de Valeria fue a su clase para dar una noticia sobre su hija a los amigos. «Mirad, niños y niñas, ha venido la mamá de Valeria para comentaros algo muy importante. Así que vamos a dejar que nos cuente todo y luego ya le hacéis todas las preguntas que queráis, ¿vale?», dijo la profesora. Vale», dijo alguno con asombro. «Hola a todos, estoy aquí para contaros que Valeria está muy malita en el hospital y va a estar muchos días sin venir. Me ha dicho que os echa de menos y os manda un abrazo muy grande», explicaba la madre de la niña. «Pero, ¿qué le pasa?», preguntaba Ian preocupado. Y ya el resto de la historia, pues para quien quiera. Es que es de Sevilla, entonces no le podía traer. Ha sido un artista, la verdad que sí. Bueno, se nos han adelantado muy bien. Lo que iba a dar el turno ahora, si alguien tenía cualquier tipo de duda, aprovechando que tenemos... No, ni muchísimo, ni mucho menos. O sea, aprovechando que tenemos aquí a la autora, aprovechar si alguien tiene cualquier tipo de duda, de pregunta, sugerencia. Hay que aprovechar que están aquí. Pues, si os soy sincero, o sea, no sé si habrá dos o no. Todo el mundo me dice que haya dos, pero no lo sé. Ahora, sinceramente, me apetece disfrutar de quiero disfrutar de todo lo que está pasando con Arcoiris Mágico, que son cosas increíbles, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Así como fue la inspiración de ese día que me vino a la cabeza, pues nunca se sabe. Hombre, espero que haya dos y que salga igual de bien que pero nunca se sabe. Sí, pues.
Nada, pues bueno, principalmente muchas gracias, la verdad, por ese reconocimiento. Y sí que es verdad que yo de momento no, como no he hablado con ninguna asociación ni nada, sí que tengo apalabrado con la Asociación de Cáncer de Puebla de Sanabria, que le íbamos a empezar a mover, porque bueno, se pusieron en contacto conmigo, y tengo una amiga y eso, y sí que eso, pero si tú eres de la de Valladolid, has dicho, ¿verdad? Ah, conoces. Pues yo encantada de que se pueda ayudar y vamos, cualquier colaboración y lo que sea, yo encantada, la verdad. Todo lo que sea por mejorar la investigación y la lucha contra el cáncer, y si hay que ayudar a los niños con cualquier tipo de cosa, también estoy dispuesta. ¿Algo más? No. Hombre, yo principalmente fue cuando realmente de lleno me metí en una clase. A ver, yo no soy profesora como tal, ¿no? O sea, he estudiado y esas cosas, pero yo a día de hoy estoy en un comedor, ¿no? Y tengo mis clases de periodismo, de robótica, de particulares, lo que sea. Entonces yo tenía a mis alumnos. Entonces yo empezaba a contar las cosas a mis alumnos. Y yo sí que es verdad que, por ejemplo, estando en el cole, que estoy siempre con niños de 3 años, yo me daba cuenta de que se lo contaba a mis niños y luego íbamos al patio y como que entre ellos, pues la maestra, la monitora me ha contado esto y tal, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que muchas veces no todo el mundo tiene por qué ser como yo. Mucha gente que está en un colegio no tiene las ganas de ser tan sincero con un niño, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí que me di cuenta de decir, pues me gustaría contar, ¿no? Me gustaría contar mis ideas, lo que yo tengo, porque como que me daba cuenta de que las mías se quedaban solo en mi grupo de niños, ¿no? Como que no llegaban a más allá. Y a mí sí que me gustaría, pues como ir más allá, ¿no? De que cambie, sobre todo que cambie un poco la educación que teníamos, porque gracias a Dios está cambiando y está siendo un poco más amplia, pero como que necesitaba contarlo, ¿no? Y mi experiencia, ir contándola, y que sobre todo decírselo a otro tipo de maestros, y que esos maestros pues también me escucharan y también lo llevaran en práctica. Y fue un poco, pues más o menos un poco ahí, que veía como que se quedaba en mi aula y me gustaría que llegara más gente. Y fue un poco, pero como la necesidad de eso. Pero el cuento llevaba escrito años. El cuento llevaba igual escrito 4 o 5 años. O sea, yo lo había escrito, le tenía ahí guardado y no le había mostrado, por así decirlo, hasta, digo que pues hace poquito que tomé la iniciativa, ¿no? Pero sí, le tenía contado para mí y yo siempre decía, el día que tengo una clase lo voy a contar a mis niños, pero como que era para mis niños. Hasta que me di cuenta de que por qué no se podía contar al resto y por qué no lo podías comunicar con el resto. No. No, solo tengo este. De momento no. Pero que sí. ¿Alguna cosa más? No, si quieres, como quieras, termina si quieres. Ya las doy, ¿eh? Sí, o sea, he dado charlas así, algunas charlas así de gente conocida que les da a niños y eso, y he dado para universidades. Sí que he dado conferencias para México y Colombia, y bueno, han quedado encantados y empezamos a trabajar para más años porque sí que les gustó, los alumnos se quedaron contentos y sí que yo, vamos, donde me den la oportunidad lo voy a hacer. Yo encantada, ¿eh? Yo todo lo que me propongan, yo, vamos, al río, no tengo problema. Luego, como salga, pues igual salgo con una brecha aquí, pero yo para el río.
Gracias. ¿Está? Lidia. Sí. Yo os aviso si sale. Si sale os aviso, no te preocupes, que yo te informo, pero sí que tienes razón, que las cosas hay que ponerlas nombre, que no quiere decir que mi mamá está enferma, no. Mi mamá tiene cáncer, mi mamá tiene un problema de corazón, que se cuente todo, que no pasa nada. Al igual que este se llama Pepito, el otro Alberto, pues las enfermedades también tienen nombre y tienen que saberlo y no pasa nada. Y es lo que dice Lidia, muchas veces al compartirlo con el resto, muchas veces sobre todo se dan cuenta de que no están solos, porque lo hablas con ellos y cuando a veces se trata este cuento en clase, pues igual te dice, ay, pues mi abuelo también tiene cáncer, y el otro, ay, pues mi... Entonces luego se dan cuenta de que no están solos y también se apoyan mucho entre ellos y eso es muy importante. Y ya. ¿Ya? Bueno, lo ha dejado todo clarísimo, además. Bueno, pues antes de terminar, recordaros a todos que aquí hay una mesa en la entrada en la que se puede adquirir el cuento Arcoiris Mágico para todo el que lo queráis coger, y que Judith va a estar encantada además de firmarlo aquí, aprovechando que la tenemos, a todo el que quiera acercarse. Y sin más, pues bueno, toca despedirse por hoy. Esperemos que solo sea por hoy, porque yo también quiero que haya segunda parte. En mi caso, reiterando el agradecimiento a Judith por haberme permitido presentarte en este día. Obviamente al Ayuntamiento de Guardo por habernos cedido este espacio y por la iniciativa. Que las instituciones públicas apoyen la cultura es absolutamente necesario, y esto es uno de estos ejemplos. Y por supuesto agradeceros a todos los presentes, porque sois los que dais sentido a todas estas actividades, y sin duda los que habéis sentido la capacidad creadora de las personas. En este caso la capacidad creadora de Judith, que hoy nos ha demostrado eso, su capacidad creadora, su talento, pero también nos ha mostrado, yo creo que has abierto tu corazón, tanto en el cuento como hoy en la presentación. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes.